Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de esta nueva temporada de su programa El Exterminador. Estoy nuevamente con ustedes, para los que de repente me han olvidado. Mi nombre es Rafael Félix Barrenechea, con todo gusto, su servidor. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, complacidos de que en la tranquilidad ustedes de su hogar puedan sintonizarnos, agradeciéndoles por supuesto esa gentileza que tienen de recibirnos. Como siempre, en la conducción, en la dirección y por supuesto en todo lo que concierne al manejo de cámaras, nuestro amigo Paolo Pino Vela. Realmente iniciar una nueva temporada con el programa El Exterminador no es fácil, involucra, creo yo, una exigencia, porque definitivamente por el respeto a quienes no sintonizan, a quienes de alguna manera con sus palabras siempre alentadoras y también con los aportes que siempre nos han dado, nos han hecho sentir que la línea editorial que nosotros manejamos es interesante, de alguna manera les llama la atención, de alguna forma despierta opiniones, en algún sentido origina debates. Eso definitivamente nos reconforta, eso definitivamente nos ayuda. Necesitamos definitivamente que no solo aquellos que sobrepasan, que están por los 40, 50, 30, 40, 50 años, no, sino también los jóvenes, la juventud. Necesitamos que ellos también, debido a estas circunstancias que estamos viviendo, se preocupen por nuestra realidad, se preocupen por lo que vendrá en el futuro, se preocupen por las decisiones que hemos de tomar, se preocupen porque el Perú que hagamos hoy día es el Perú que vamos a dejar mañana, y por tanto es el futuro que le estamos legando para que a partir de ello hagan patria, hagan familia, desarrollen su hogar, lleguen a las metas que desean para con sus hijos. Entonces, toda esta situación que estamos viviendo, bueno, yo no quiero empezar sin antes mencionar que este programa tuvo desde un inicio, desde su aparición, tuvo a bien tocar temas nacionales, temas regionales y, por qué no, temas provinciales, locales. Tuvimos de alguna manera la certeza de poder tocar algunos temas que finalmente el tiempo nos dio la razón, por una simple cuestión de la exigencia y la rigurosidad y la investigación y el análisis que lamentablemente muchos medios, muchos comunicadores sociales y muchos medios de comunicación han perdido, y solamente llevan a que la población reciba la información que ellos quieren trasladar, o de pronto solamente la población reciba datos, números, reciba información que ellos manejan con fines solo de manejar a la población, de tenerlos distraídos, de tenerlos atarantados, de tenerlos estupidizados. Esa no es la línea de este programa. La línea de este programa es abrir la discusión y abrir el debate. Seguramente muchos de los que están sintonizándome en estos momentos no estarán de acuerdo con la opinión que yo tenga, pero de pronto ya la lancé, y la opinión que yo tenga seguramente de alguna manera le va a dejar algo, le va a dejar, como se dice, una inquietud, una interrogante, que muy bien lo podrías discutir con un vecino, con un colindante, con alguien, con un familiar,
y en base a ello poder llegar a conclusiones. Nosotros nos tuvimos que tomar prácticamente todo el mes de julio, y quiero agradecer en ello a la paciencia de Paolo. Ya nosotros prácticamente tuvimos que desaparecernos todo el mes de julio debido a que, y hay que decirlo, no tengo por qué tener vergüenza alguna, debido a que ustedes han tenido conocimiento de que el COVID me había tocado, como nos va a tocar a todos, nadie se va a liberar. Pero lamentablemente en el transcurso ya a inicios del mes de julio, no sé cómo mencionarlo, no sé cómo decirlo, pero se me presentó una recaída, no sé si es el término adecuado, ¿ya? Quiero ser cuidadoso en ello. Se me manifestó una segunda presentación, no con los mismos síntomas, pero sí fue mucho más fuerte. Es decir, el cuadro sintomático que se me presentó fue más agresivo, y eso me obligó a prácticamente dejar de hacer las actividades que acostumbrábamos todos los días, y una de ellas, inclusive que me gusta bastante, es esta, la de conducir un programa. Duró aproximadamente cerca de 15 días, y voy a ser sincero, me dejó torombolo. Es decir, no tenía mucha facilidad, por así decirlo, de la lectura, de la exigencia de estar y de poder analizar e interpretar dolores de cabeza y todo ello. Realmente no ha sido tan fácil, Entonces decidí tomarme el tiempo para poder reposar, para poder de alguna manera recuperarme. Y sí, efectivamente pasó el tiempo, y como ustedes me verán, me ve más chibolo, me ve más joven, me ven más reluciente, me ven con más ganas de trabajar. Lamento mucho que en este tiempo he tenido la pérdida de amigos, y amigos más jóvenes que yo inclusive. Han habido muertes en este tiempo de gente que todos nosotros conocemos, trabajadores del gobierno regional, gente muy joven, muy buena, muy querida, muy apreciada. Yo he tenido la pérdida de un colega en el rubro de las agroveterinarias, un médico veterinario, el cual siempre traslado a sus familiares mi pesar, y inclusive era menor de edad que yo. O sea, lamentablemente estos últimos tiempos estamos pasando lo que habíamos advertido. Y que muchos medios de comunicación de Lima, inclusive de Lima, ni siquiera los locales, no los estoy mencionando, no lo habían hecho. Como por ejemplo el uso de las pruebas rápidas. Aquí, y yo en ese sentido quiero de alguna manera saludar, agradecer, cuando en un inicio dijimos las pruebas rápidas no son certeras. Las pruebas rápidas finalmente no te dan y no te aseguran el resultado si es que finalmente tienes o no tienes el virus en tu cuerpo. Me he sometido a pruebas rápidas, a una prueba rápida, habíamos caído, un compañero y yo, juntos, habíamos caído a la vez, porque supuestamente los dos estuvimos con una persona, no sabemos si fue asintomático o no, los dos caímos juntos, porque estuvimos haciendo un trabajo de 4 personas y caímos 2 personas juntas. Él fue primero a hacerse la prueba rápida y salió positivo. Yo fui 2 días después y salí negativo. ¿Qué explicación tiene ello? Si cuando se dice que después de los 7 o 8 primeros días, la prueba rápida tiene una mayor eficiencia debido a la presencia de inmunoglobulinas M,
no solamente las inmunoglobulinas K, sino las inmunoglobulinas M, que después del 8º día ya empiezan a aparecer y te dan mayor certeza y mayor confianza con respecto a la presencia del virus. Pero salí negativo. Sin embargo, tenía todos los síntomas. Tenía el dolor de espalda, tenía el dolor de cabeza, tenía la sudoración, fiebre, y en el seguro, en donde siempre me atiendo, porque yo soy asegurado, me dijeron: señor, usted no tiene nada, tome su ibuprofeno y siga adelante. Y bueno, obviamente ya vamos a desarrollar todo un tema con respecto del dióxido de cloro. Tengo una posición al respecto y tengo todo un trabajo de investigación también. Pero bueno, como fuera, hay cosas que advertimos, como por ejemplo esto de el tema de el cobro de los bonos, que definitivamente fue una mala decisión, una decisión torpe desde el gobierno central, tan torpe como fue la decisión de utilizar pruebas rápidas, lo que no han hecho países como Argentina, como en Chile, que seguramente tienen problemas tan iguales como nosotros, pero utilizaron pruebas moleculares y la identificación fue más precisa. La importancia de saber si finalmente tienes o no tienes COVID es por el tratamiento que vas a recibir. Y ahora es más importante todavía aún porque, ojo, porque una prueba rápida que te sale positivo te sirve para sustentar en el trabajo los días de descanso. Si no, pues no te reconocen, simplemente no has querido trabajar. Bueno, la cosa es que finalmente este tema de los cobros de los bonos también ha sido todo un problema, y aquí no ha sido tan fuerte, pero si ustedes han visto las imágenes, toda la parte costeña ha sido prácticamente un desastre. Igualmente, la decisión de esas decisiones de unos días los varones, otros días las mujeres, también provocó un mayor contagio. Y también, obviamente, la situación económica que no ayudó, el tema de la consideración que se tiene que tener, a diferencia de otros países, comparando con Sudamérica, de que la informalidad, de que la población económicamente activa en nuestro país está básicamente sostenida en base a la informalidad, que supera más del 70 al 71%. Solamente el 29 a 28% es formal. Después, toda la gente se gana el sustento diario en las calles, todos los días. La informalidad. Esas consideraciones no se tomaron en cuenta. Finalmente tuvimos cuarentenas aplicadas al estilo, al modelo, como se dieron en Italia, en Francia. No se tomó en consideración temas tan importantes como es la provisión de los servicios, tanto de agua como de energía eléctrica, y si nos vamos a provincias la situación es peor. Bueno, como fuera, ya estamos aquí, es muy probable, están analizando que a nivel nacional nuevamente se decrete entrar en una cuarentena y más rígida. Eso se sabrá en el transcurso de los días. Lo que sí tenemos que entender, luego ya de esta introducción, es que hay algo que a mí me preocupa y quiero trasladar esta preocupación a todos ustedes, a los que nos están sintonizando. Generación de los que tengan 20 años, 30 años, 40 años, no lo sé. Este 28 de julio que se aproxima, cumplimos 200 años. Cumplimos 200 años de vida republicana. Pero algunos dirán, bueno, pues son 200 años. Me parece un tiempo, 200 años es bastante, ¿no? Para algunos puede ser eso. Para otros puede ser
de que 200 años es un tiempo ya suficiente. Para algunos puede ser demasiado, para algunos puede ser suficiente y para algunos puede ser muy poco. La cosa es que estamos a punto de celebrar 200 años de vida republicana, ojo, pero interrumpida, es decir, los 200 años no han sido 200 años efectivos de vida republicana. Han habido tiempos, han habido espacios de tiempo en los cuales han habido golpes militares que han interrumpido esta, entre comillas, llamada vida republicana. Y esos golpes que se han dado, golpes militares, de alguna forma han cortado estos 200 años que limpio no lo hemos tenido. Pero yo quisiera de alguna forma empezar a hacer un análisis. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que el pueblo no debe de perder es la memoria, porque si la pierde, ahí sí estamos jodidos. No debemos de perder la memoria porque un pueblo que no tiene memoria es un pueblo juzgado a volver a repetirla. Es un pueblo juzgado a volver a repetir los mismos hechos. Entonces, estaba haciendo una revisión el día de hoy, desde cuando aproximadamente yo tengo uso de razón, y cuando me di cuenta, yo tengo uso de razón, decimos, según la ley, que nosotros tenemos uso de razón, obviamente a partir de, bueno, según la ley no, en todo caso, según el conocimiento de la psicología, de la sociología, que más o menos nosotros empezamos a tener uso de razón a partir de los 12 años para adelante, 12, 13, 14, 15. Pero ¿cuándo tenemos legitimidad para poder obrar, para poder actuar, para poder tomar decisiones? Es a partir de los 18 años. ¿No? Entonces, medio que durante todo el tiempo entre los 12 a los 18 años, como de alguna manera, en su gran mayoría dependen de papá y mamá, todavía no están preocupados por el diario, ¿no? Por cómo comer, cómo vivir, cómo vestir. No, sobre todo, lamentablemente, estas generaciones a las cuales les está tocando vivir esta etapa o en todo caso, este periodo de esta historia. Así es. De repente a nosotros, como en mi caso, a los 12 años ya nos estaban llevando a trabajar y a hacer las actividades que los padres hacían. Ahora lamentablemente ha cambiado mucho esto. Pero muy bien, entonces dije yo, vamos a hacer un análisis un poco más anterior. Y me remonto a la época o al año de 1963. En el año de 1963 se elige como presidente de la República al señor Fernando Belaúnde Terry. Él gobierna del año de 1963 hasta 1968. Ustedes saben muy bien que un mandato dura 5 años, pero su mandato fue interrumpido un año antes, debido a que él fue, con un golpe de Estado, fue derrocado por el general Juan Velasco Alvarado. Las razones, realmente en su primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, fue un gobierno bastante cuestionado, joven Fernando Belaúnde Terry, fue un gobierno en el cual, si bien es cierto, de alguna manera se trató de enfocar hacia los temas sociales, sin embargo hubo una cuestión que le sirvió de pretexto para que Juan Velasco Alvarado lo derrocara, y fue el manejo oscuro que tuvo con la International Petroleum Company, una de las empresas con inversión de capital inglés, en el cual esta empresa estaba explotando nuestros recursos petrolíferos y sin embargo no estaba pagando los impuestos que correspondía. Finalmente, en la revisión que hacen de ese contrato, resulta de que Fernando Belaúnde Terry, presidente de la República en ese entonces, les otorga, decide darles la refinería de Talara, otorgarles beneficios, darles prácticamente como si fuera en cesión de uso, sin pago alguno de ningún impuesto.
Eso estaba establecido justamente en una página del contrato, en la página número 11. Eso motivó a que en la revisión de ese contrato se iniciara todo un problema social, un problema de discusión a nivel de Congreso de la República. Finalmente, Juan Velasco Alvarado toma la decisión de tomar Palacio, y de enviar a Fernando Belaúnde de Terry a Buenos Aires a recibir asilo político. Finalmente, Juan Velasco Alvarado gobierna entonces desde el 1968, llamándole a esta etapa el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, como todo gobierno dictatorial, porque prácticamente con las armas tomó el poder, esto lo conllevó definitivamente a lo que sucede siempre cuando hay un gobierno dictatorial: el manejo de los recursos del Estado, la coima, la corrupción, el robo. De repente pudo haber muchas buenas intenciones, pero lamentablemente la gente que te rodea, no todos piensan igual. La cosa es que su gobierno fue bastante cuestionado y se dieron los hechos en el año 1975, encabezado por Francisco Morales Bermúdez, el llamado Tacnazo, en la cual se le invita, por así decirlo, o se le obliga a Juan Velasco Alvarado a renunciar a la presidencia de la República. Pensamientos totalmente socialistas en ese entonces. Acuérdense que había mucha influencia del socialismo y comunismo soviético, militares en el poder. Finalmente, Morales Bermúdez asume el mandato en el año de 1975, mencionando la continuación de la segunda fase de la gran revolución de las Fuerzas Armadas en el Perú. Morales Bermúdez, ya vamos a cumplir cerca de 10 años de gobierno militar, tuvo que renunciar obligado por las circunstancias económicas, políticas y sociales que se vivía en el Perú, y las huelgas y los paros. La CGTP en ese entonces pues tenía una organización y una fuerza tremenda a nivel nacional. Morales Bermúdez se vio obligado finalmente a convocar a una asamblea constituyente en el año de 1978. Y esta asamblea constituyente recibió la tarea o la encargatura de crear la Constitución de 1979. Finalmente, Morales Bermúdez entrega el poder al elegido presidente de la República, y para sorpresa de todos, el presidente de la República nuevamente era Fernando Belaúnde de Terry. Entonces, en el 1980, el 28 de julio de 1980, asume Fernando Belaúnde de Terry por segunda vez la presidencia de la República del Perú, habiendo sido derrocado en el año de 1968 por Juan Velasco Alvarado. En este segundo gobierno, desde ahí yo ya tengo memoria ya, y desde ahí seguro Paolo Pino también tiene memoria. A ver, ¿por qué? Porque hasta ahí yo he nacido en el año de 1970, tenía 11 años. En el 81, estoy bien vieja, ¿no? A los 11 años ya nos damos cuenta, pero en 1980 se gesta en los pueblos del interior del Perú, se inicia y se gesta lo que se llama el Sendero Luminoso. Se inicia y se gestan los movimientos como también el MRTA. ¿Ya? En 1980 fue el segundo gobierno más desastroso que puede haber tenido Fernando Belaúnde de Terry. No fue un buen presidente, señores. No me vengan a mí a decir, y desde ahí no me van a engañar. Si hay algún axiopopulista que esté en estos momentos sintonizándome, no me va a engañar. ¿Por qué? Porque Fernando Belaúnde de Terry no tuvo los cojones para enfrentar, no tuvo la estrategia, no fue un estadista. Sí, seguramente hizo obras, claro, cómo no. Creó, recuerden este programa del Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, que bueno, hasta ahora no ha terminado en buen recaudo, pero llegaron a crearse casas para mucha gente que se resultó beneficiada. Hizo la ampliación de las carreteras, se preocupó muchísimo por esta zona de la selva. Eso no se va a dejar de reconocer, ¿cómo no?
Por eso esta carretera se llama Fernando Belaúnde Terry. Sí, es cierto, pero en tema económico, en el tema de social, en el tema final, su segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry se caracterizó porque no tuvo el carácter, la fuerza, el ímpetu que debe tener un presidente, la decisión que debe tener un presidente para, entendiendo de que estaba gestándose una amenaza en los pueblos andinos de nuestro Perú, no lo entendió. Y lo que él decidió fue tan igual como su sucesor, Alan García Pérez. La decisión que él tomó fue hacer que las Fuerzas Armadas se encarguen de la solución de este problema, es decir, los militares. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, han habido más desapariciones y más muertes, inclusive, que en el de los que le sucedieron. Desapariciones y muertes, señores. El segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry acaba en el año 1985, el 28 de julio de 1985, con 35 años de edad, chibolo, asume la presidencia de la República Alan García Pérez. Y yo ahí me recuerdo más claro todavía aún. Ya ahí me recuerdo, fue uno de los gobiernos de la época republicana donde Alan García llegó con todo el pensamiento socialista. Como les vuelvo a repetir, había una influencia muy fuerte de Europa, ¿ya? Inclusive, si ustedes se dan cuenta, el Partido Aprista Peruano en su esencia y en su propio himno, inclusive, tiene la marsellesa como fondo de su himno, muy linda, por supuesto. Pero lamentablemente Alan García, influenciado por mucha gente de izquierda, tomó decisiones muy, pero muy equivocadas, como por ejemplo bancarizar, nacionalizar la banca, es decir, el sistema financiero, estatizar la banca. Dijo: no pago ni un sol a los acreedores, es decir, al Fondo Monetario Internacional y aquellos que prestaban dinero, o como el Banco Interamericano de Desarrollo, que prestaban dinero a los países para que puedan generar obras públicas, para que puedan de alguna manera hacer despegar su economía. Realmente que el segundo gobierno de Alan García también se caracteriza por actos de genocidio, tan igual como sucedió en el gobierno de segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Acuérdense de las matanzas que ocurrieron en los penales. Finalmente nadie fue culpable, nadie salió o resultó culpable de esas matanzas. Se formaron, tan igual como se formaron en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, los llamados grupos paramilitares, y en ese entonces el grupo, ¿cómo se llama el grupo de Alan García Pérez? Rodrigo Franco. Bueno, vamos a seguir con esta parte para poder llegar hasta donde yo quiero, al objetivo que yo quiero. Pero primero vámonos a un corte para poder escuchar a nuestros auspiciadores.